Cuando leemos una y otra vez el Evangelio y lo hacemos de una forma reposada, tranquila, reflexiva, meditativa, vamos descubriendo nuevos detalles que tal vez en ocasiones anteriores, cuando hemos leído un Evangelio, no lo hemos percibido. Por eso, la palabra de Dios siempre nos ofrece algo. Yo voy a fijarme hoy en este Evangelio en un detalle que tal vez nos pueda pasar desapercibido en el Evangelio de hoy, pero me parece que tiene una vital importancia para nuestra vida cristiana. Jesús era un judío fiel y cumplidor. Él practicaba la ley. Se lo enseñaron así sus padres. Vemos como José y María van al templo a realizar todo lo que mandaba la religión judía. Todo. Jesús fue presentado en el templo, fue circuncidado, iba a todos los actos que tenía que ir. Y uno muy importante en la religión judía era asistir al culto, a la sinagoga, todos los sábados. Y hoy vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de su pueblo, participando en el culto y también anunciando la palabra de Dios. Para los judíos, el día importante de la semana es el sábado. Para nosotros los cristianos, el día importante es el domingo, porque fue el día en que resucitó el Señor. Y nosotros a ese día le hemos puesto un nombre precioso, al domingo. Lo llamamos nada más y nada menos que el día del Señor. Qué importante es para todo cristiano vivir el día del Señor. El día en que el Señor resucitó y nos trajo la nueva vida, la vida divina. Pero ese día que nosotros llamamos el día del Señor, porque lo es así, pero también podríamos decir, es el día de todos los cristianos. Porque todos los cristianos nos beneficiamos. Nos beneficiamos porque es el día que no solamente cuando venimos a misa el domingo o el sábado por la tarde nos encontramos con el Señor. También nos encontramos con los hermanos. Nosotros, como somos un poquito individualistas, nos ha tocado vivir en una época de la sociedad donde prevalece muchísimo el individualismo. Muchas veces pensamos, bueno, yo tengo mi relación con Dios y no necesito de nadie más. No es verdad. Para un cristiano eso no es verdad. Es verdad que la fe es algo personal. Pero la fe, los cristianos, tenemos que vivirla en comunidad. Por eso, la misa dominical es tan importante, porque es un encuentro con Dios, es un encuentro con los hermanos. Y en la misa dominical venimos a alimentarnos con la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la Eucaristía dominical. La Iglesia nos ha dicho, nos ha indicado, nos lo dice como precepto, que tenemos que santificar el domingo. Santificar el domingo no solamente significa que vengamos a misa, significa que también le entreguemos ese tiempo a la familia, que no hemos podido entregárselo durante la semana, que también nos dediquemos a descansar, pero que también una parte del domingo
se lo entreguemos al Señor. Vuelvo a repetir, como somos tan individualistas, alguno me ha dicho alguna vez, bueno, pues yo voy otro día, no tengo por qué ir el domingo. No. Está muy bien que vengas otro día a misa, nadie te va a decir que no. Pero el domingo es cuando la comunidad cristiana se reúne, principalmente todos. Por eso es tan importante la misa dominical. Es un encuentro con Dios y es a la vez un encuentro con los hermanos. Y la Iglesia lo que ha hecho, porque el darle culto a Dios es algo de ley natural. Toda la criatura tiene que darle culto a su Dios. La Iglesia lo que ha hecho es concretar en el domingo ese precepto que es de ley natural. Y la Iglesia lo ha concretado en la misa dominical. Pero, si lo miramos despacio, la Iglesia solamente nos está pidiendo ahí un mínimo. ¿Cuántas horas tiene una semana? 168 horas. La misa, como mucho, por lo menos aquí entre nosotros, nos podría durar 1 hora, que no la dura nunca. Nos hemos parado a pensar lo que supone 1 hora de 168 horas que tiene la semana. Por eso digo que la Iglesia, después de todo, nos está pidiendo un mínimo. Nos está pidiendo muy poquito. Con lo cual, tendremos que entregarle algo más al Señor. No solamente la misa dominical, algo más tendremos que entregarle. Pero por lo menos la misa el domingo. Porque es algo fundamental en nuestra vida. Y de ello Jesús nos da ejemplo en el Evangelio de hoy. Jesús asistía todos los sábados a la sinagoga, que era lo que mandaba la ley mosaica. Jesús escuchaba todos los sábados la palabra de Dios. Y en el Evangelio de hoy incluso explica la palabra de Dios. Esto, para nosotros, tiene una importancia grandísima. Porque la palabra de Dios, proclamada en la misa los domingos, tiene una fuerza especial. No es lo mismo que yo lea la palabra de Dios en mi casa, que también es importante, no vamos a negarlo, pero no es lo mismo a que yo escuche la palabra de Dios proclamada dentro de una celebración litúrgica. El mismo Señor nos lo dijo. Donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa presencia del Señor en su palabra, en toda celebración litúrgica, tiene una importancia fundamental en nuestras vidas. Qué importante es la misa dominical. Qué importante es que escuchemos en la misa la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque casi sin darnos cuenta, casi sin percibirlo, la palabra de Dios va formando en nosotros una mentalidad cristiana, una manera de pensar evangélica. Nosotros tal vez no lo percibimos, pero un domingo y otro y otro y otro, escuchando la palabra de Dios, escuchando la homilía del sacerdote, aunque no lo percibamos, eso va calando en nosotros, va calando en nuestro corazón, va calando en nuestra alma. Y que sin siquiera percibirlo, va formando en nosotros una mentalidad cristiana. Que si esto no lo hiciésemos, gracias a Dios todos los que estáis aquí lo hacéis, pero si esto no lo hiciésemos, si no asistiésemos a la misa dominical, no escucharíamos la palabra de Dios y no tendríamos, no nos engañemos, esa mentalidad cristiana. Y si no tenemos esa mentalidad cristiana, es después muy difícil tener un comportamiento cristiano.
Para tener un comportamiento, una conducta concreta, primero tengo que estar convencido. Y primero están las ideas. Y después estará la práctica. Pero primero están las ideas, primero está el convencimiento. O sea, la fe. Y esa fe, un lugar fundamental e importantísimo para alimentarla es en la misa dominical. Todo en la vida hay que alimentarlo. Todo en la vida hay que cuidarlo. Aquello que no se alimenta, aquello que no se cuida, va desapareciendo. Se viene abajo. Esto pasa en todos los órdenes de la vida. A nivel físico, si yo no hago ejercicio, me vengo abajo. A nivel intelectual, si no sigo estudiando, se me va olvidando todo y dentro de nada no sé nada. A nivel afectivo, si no cuido las amistades, poco a poco se van perdiendo. Y a nivel espiritual lo mismo. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no la alimentamos con la palabra de Dios, no la alimentamos con los sacramentos, nuestra vida espiritual pues se va viniendo abajo. Esto es así. Y la Iglesia es madre y sabia cuando dice que tenemos que venir a misa el domingo, porque sabe de la importancia que eso tiene para nuestras vidas. Tiene una importancia fundamental. Pues nada, sigamos el ejemplo de Jesucristo, que Él también los sábados asistía al culto en la sinagoga, como buen judío. Y nosotros, como buenos cristianos, asistamos también todos los domingos a la Eucaristía dominical. Que así sea.